Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito. El refugio donde las telenovelas turcas cobran vida, donde cada mirada robada, cada susurro apasionado y cada giro inesperado se analiza al detalle. Estamos tremendamente emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy, listos para desentrañar un misterio que ha mantenido en vilo a la legión de fans de las series turcas en todo el planeta. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de un chismorreo que ha sacudido hasta los cimientos del mundo del espectáculo turco, la supuesta boda secreta de los adorados Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Un rumor que, cual fuego incontrolable, se ha propagado por redes sociales y portales de noticias. Y no solo eso, sino que según las últimas filtraciones y cuchicheos, la mismísima madre de Kerem, esa figura matriarcal que siempre ha mantenido un perfil bajo pero que al parecer es la depositaria de secretos inconfesables, ha revelado detalles explosivos sobre este enlace que, según dicen, tuvo lugar en la pintoresca Grecia. Agárrense fuerte porque este vídeo va a estar cargado de drama, amor, una pizca de intriga y por supuesto mucho escándalo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este maremoto de cotilleos, en este océano de especulaciones y teorías conspirativas, permítanme recordarles, como cada semana, que se suscriban al canal. Si el melodrama turco corre por sus venas, si aman las series turcas tanto como nosotros, si no pueden vivir sin saber el desenlace de sus parejas favoritas, este es, sin duda alguna, el lugar perfecto para ustedes. No sean tímidos, únanse a nuestra creciente comunidad de apasionados televidentes turcos. Activen la campanita, ese pequeño icono que les asegura estar al tanto de cada nuevo vídeo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis exhaustivos, curiosidades insólitas y debates acalorados del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. Se los prometo, no se arrepentirán. Cada nuevo suscriptor nos da el combustible que necesitamos para seguir investigando, analizando y trayéndoles el mejor contenido sobre sus series favoritas. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos, vamos directo al grano. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que nació, creció y aparentemente resurgió de las cenizas durante su participación en la exitosísima serie Sen Kalkapm, capturó la atención y los corazones de millones de fans en todo el mundo. La química en pantalla era innegable, palpable, electrizante, y pronto la fina línea entre la ficción y la realidad se difuminó hasta desaparecer. Lo que comenzó como un simple papel, como una representación de un amor idealizado, se transformó en una relación real, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y, lamentablemente, su eventual ruptura. Aunque su relación, al menos la que conocimos públicamente, duró poco, el impacto que tuvo en sus seguidores, en la legión de fans que los adoraban como pareja, fue inmenso. Y ahora, estos rumores de una boda secreta, de un renacimiento del amor en la intimidad, es simplemente increíble. Es el tipo de noticia que te hace creer en los cuentos de hadas, que te da esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero antes de seguir profundizando en el misterio de Kerem y Hande, de aventurarnos a descifrar las posibles pistas que nos lleven a la verdad, quiero recordarles algunas de las series turcas que catapultaron a estos dos talentosos actores a la fama. Series que de alguna manera nos prepararon para esta tormenta de rumores, para esta explosión de especulaciones, para esta montaña rusa emocional en la que nos encontramos ahora. Empecemos, como es lógico, con Sen Kalkapm, también conocida en algunos países como Love is in the air. Esta comedia romántica, fresca, divertida y adictiva, fue un auténtico fenómeno global. Trascendió fronteras, rompió récords de audiencia y conquistó el corazón de espectadores de todas las edades y culturas. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista, soñadora y con una ambición inquebrantable, que sueña con estudiar en el extranjero para desarrollar su talento y alcanzar sus metas. Sin embargo, un revés del destino la priva de su beca, truncando sus aspiraciones y sumiéndola en la desesperación. Su camino, por azares del destino, se cruza con el de Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso, frío, calculador y obsesionado con el trabajo, un hombre que parece inmune al amor y a las emociones. Serkan le ofrece recuperar su beca, la llave para su futuro, a cambio de un peculiar y arriesgado acuerdo, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que empieza como un simple contrato, como una farsa para complacer a los medios y a los inversores de Serkan, pronto se transforma en un amor inesperado, profundo, sincero y, por supuesto, lleno de obstáculos. Sen Kalkapm es fundamental, es la piedra angular de esta conversación,
porque fue el escenario, el telón de fondo donde floreció el amor real entre Ande y Kerem. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, tan innegable que traspasaba la pantalla, inundando los hogares de millones de espectadores con una sensación de magia y romance. La serie fue un éxito arrollador, un fenómeno imparable y su romance se convirtió en un tema recurrente en la prensa del corazón, en los programas de chismes y en las redes sociales. La manera en que interpretaban sus papeles, la forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles, todo parecía indicar que había algo más, mucho más que una simple amistad, que una simple relación profesional entre ellos. Y efectivamente así fue. Un dato curioso y poco conocido sobre Senkalkapm es que Ande y Kerem, en muchas ocasiones, improvisaron gran parte de las escenas románticas. La conexión entre ellos era tan fuerte, tan profunda, que los directores les daban libertad para expresar sus sentimientos de manera natural, para agregar detalles a sus personajes que no estaban en el guión. Esto contribuyó a que la serie fuera aún más auténtica, más emotiva y más cercana al público. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas, románticas y llenas de sentimiento, también jugó un papel crucial en su éxito, creando una atmósfera mágica y envolvente que acompañaba cada escena. Otra serie que vale la pena mencionar, y que también ayudó a consolidar la carrera de Kerem Bürsin, demostrando su versatilidad y talento, es Şeref Meselesi. Esta serie de género dramático nos presenta la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir, que tienen vidas radicalmente diferentes. Yiğit es un joven impulsivo, ambicioso, rebelde y con una sed insaciable de éxito, mientras que Emir es más tranquilo, responsable, sensato y con una visión más tradicional de la vida. La serie explora temas profundos y complejos como la familia, el amor, la venganza, la ambición, la traición y la redención. Kerem Bürsin interpreta a Yiğit Klc con Cedilla en Şeref Meselesi, un personaje complejo, atormentado, lleno de matices y contradicciones. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica especializada, que destacó su capacidad para transmitir la angustia y la determinación del personaje. Esta actuación le valió el reconocimiento como uno de los actores más prometedores de Turquía, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y consolidando su carrera. La serie es relevante para esta conversación porque demuestra la versatilidad de Kerem como actor. No solo es un galán de comedia romántica, un rostro bonito que conquista corazones, sino que también es capaz de interpretar papeles dramáticos con gran intensidad y profundidad. Un dato interesante sobre Şeref Meselesi es que la serie está inspirada en una telenovela italiana llamada Eleonore e il rispetto. Sin embargo, la versión turca adaptó la historia a la cultura y sociedad turcas, agregando elementos propios y modificando algunos aspectos para que resonaran mejor con el público local. Además, la serie cuenta con un elenco de actores talentosos y reconocidos, como Şükrü Ldz y Yasemin Alen, que también contribuyeron a su éxito. Ahora, centrémonos en Hande Erçel. Antes de Senkalkapm, antes de convertirse en un icono global, Hande ya era una actriz conocida y querida en Turquía. Una de las series que la catapultó a la fama, que la consagró como una de las jóvenes promesas de la actuación turca, fue Güneşler, que en español se podría traducir como Las hijas del sol. Esta serie de género juvenil y con toques de drama y romance cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura, una mujer independiente, fuerte y decidida, que se muda a Estambul con sus 3 hijas. Allí conoce a Haluk, un hombre rico, poderoso, influyente y aparentemente encantador, que se enamora perdidamente de ella. Hande Erçel interpreta a Selin Yılmaz en Güneşler, una joven rebelde, apasionada, impulsiva y con una personalidad arrolladora, que tiene una relación complicada y conflictiva con su madre. La serie es relevante para esta conversación porque muestra la evolución de Hande como actriz, su crecimiento y madurez frente a las cámaras. Aunque era joven e inexperta, demostró tener talento, carisma y una presencia magnética, lo que la convirtió en una de las actrices más populares de su generación. Un dato curioso sobre Güneşler es que la serie fue un éxito rotundo entre el público adolescente. La historia de amor entre Selin y Ali, interpretado por Tolga Sarta, cautivó a miles de jóvenes que se identificaron con sus personajes y sus problemas. Además, la serie abordó temas importantes y relevantes para la juventud, como la amistad, la familia, los sueños, las aspiraciones y la búsqueda de la identidad, lo que la hizo aún más atractiva para el público juvenil. Volviendo al tema principal, al meollo de la cuestión, a la noticia bomba que nos tiene a todos en vilo, la supuesta boda secreta de Kerem y Hande en Grecia.
Según las fuentes, según los rumores que circulan con fuerza en los círculos cercanos a la pareja, la madre de Kerem, sí, su propia madre, fue quien dejó caer algunas pistas, quien sembró la duda, quien encendió la mecha de esta explosión mediática. Al parecer, la pareja habría decidido darse el sí, quiero en una ceremonia íntima y privada, lejos de los focos, de las cámaras y de la prensa sensacionalista. Los motivos de esta decisión serían mantener su vida personal alejada de la atención mediática, proteger su intimidad y disfrutar de un momento especial y único en la privacidad de su hogar. La información sobre la boda es escasa, confusa y, en algunos casos, contradictoria. Algunos medios aseguran que la ceremonia se celebró hace algunos meses, mientras que otros afirman que tuvo lugar recientemente, aprovechando un viaje de la pareja a Grecia. También hay diferentes versiones sobre los invitados a la boda. Algunos dicen que solo asistieron familiares y amigos cercanos de la pareja, las personas más importantes en sus vidas, mientras que otros aseguran que también estuvieron presentes algunos compañeros de profesión, actores y directores con los que han trabajado a lo largo de su carrera. Lo que sí parece cierto, lo que coincide en la mayoría de las fuentes, es que la pareja eligió Grecia como escenario para su boda. Grecia es un país con una rica historia, una cultura milenaria y paisajes impresionantes. Además, Grecia es un destino turístico popular entre las celebridades, que buscan privacidad, tranquilidad y un ambiente romántico para celebrar sus momentos especiales. La noticia de la supuesta boda secreta de Kerem y Hande ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja están divididos entre la alegría, la esperanza y la incredulidad. Algunos celebran la noticia, les felicitan y les desean lo mejor en su nueva vida juntos, mientras que otros se muestran escépticos, piden pruebas concretas y acusan a los medios de inventar noticias para generar clics y visitas. Por supuesto, ni Kerem ni Hande han confirmado ni desmentido la noticia. La pareja se ha mantenido en silencio, alimentando aún más los rumores y las especulaciones. Su silencio podría ser una estrategia para mantener su vida personal alejada de la prensa, para proteger su intimidad y evitar el escrutinio público, o simplemente podrían estar disfrutando de su privacidad y prefieren no hacer comentarios al respecto. Lo cierto es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido objeto de interés mediático. Desde que se conocieron en Senkalkam, su romance ha sido seguido de cerca por la prensa y los fans, que han analizado cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras y cada una de sus apariciones públicas. Su ruptura fue un golpe duro para muchos, una decepción para quienes creían en su amor, pero ahora, con estos rumores de boda secreta, la esperanza ha vuelto a resurgir, reavivando la llama del romance y la ilusión. Personalmente creo que la posibilidad de que Kerem y Hande se hayan casado en secreto es bastante alta. La química entre ellos es innegable, su conexión es evidente y su amor fue palpable para todos los que vimos Senkalkam. Además, ambos son personas muy reservadas, discretas y que valoran su privacidad, por lo que no me sorprendería que hayan decidido mantener su boda alejada de la prensa, para proteger su intimidad y disfrutar de un momento especial en la tranquilidad de su hogar. Si finalmente se confirma la noticia, será una gran alegría para todos los fans de la pareja. Kerem y Hande son dos personas muy queridas en Turquía y en el mundo, y su amor ha inspirado a muchos. Les deseamos lo mejor en su nueva vida juntos, y esperamos que sean muy felices. Y ahora hablando de otras series donde el amor traspasa la pantalla, donde la química entre los protagonistas es tan fuerte que parece real, tenemos que mencionar Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, creativa y con un espíritu libre que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño, un hombre aventurero, independiente y con una pasión por la fotografía. La serie es relevante porque la química entre Demet y Can era evidente, y también se rumoreó que tenían una relación fuera de la pantalla. Aunque nunca se confirmó, la serie fue un éxito gracias a la química entre los protagonistas y a la frescura de la historia. Un dato curioso sobre Erkenci es que la serie fue grabada en Estambul y en la costa turca, mostrando la belleza del país y sus paisajes impresionantes. Además, la serie tiene una banda sonora muy pegadiza, con canciones que se hicieron muy populares en Turquía y en otros países. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Can Tatlıtuğ, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, y se enamora de Belul, el sobrino de Adnan, un joven atractivo y seductor.
La serie es relevante porque la química entre Beren y Kvan era increíble, y sus interpretaciones fueron muy elogiadas por la crítica. La serie es un clásico de la televisión turca y ha sido adaptada en varios países. Un dato interesante sobre Aşk Memnu es que la serie está basada en una novela del mismo nombre, escrita por Halit Ziyawaklgil. La serie fue un éxito de audiencia en Turquía y generó mucha controversia debido a su trama, que aborda temas como el adulterio y la infidelidad. En fin, como ven, el mundo de las telenovelas turcas está lleno de historias de amor, drama y escándalo. Y la supuesta boda secreta de Kerem y Hande es solo el último capítulo de esta apasionante historia. Y ahora, para concluir este vídeo, hagamos un breve resumen. Hoy hemos hablado de la supuesta boda secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Grecia, un rumor que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hemos recordado algunas de las series que catapultaron a estos actores a la fama, como Senkal Kapm, Şeref Meselesi y Güneş İnkılır. También hemos mencionado otras series donde el amor traspasó la pantalla, como Erkenci y Aşk Memnu. En definitiva, hemos repasado algunas de las historias más apasionantes y escandalosas del mundo de las telenovelas turcas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la supuesta boda secreta de Kerem y Hande? ¿Creen que es verdad? ¿Cuál es su serie turca favorita? Nos encantaría saber su opinión. Y para terminar, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.